Muy buenos días para todos. El día de hoy quiero compartir con ustedes un material referente al método hipotético deductivo aplicado al contexto educativo. Esta lección es desarrollada en virtud a la tarea asignada en el curso de aplicación de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la unidad 3. Y me tomé la libertad de realizar esta presentación a través de una aplicación de un recurso de inteligencia artificial denominado Gamma, en la cual pueden acceder, es de software abierto, puede cualquiera realizar la presentación, es bastante versátil y bueno, como se conoce la inteligencia artificial, muy completa. Entonces, sin más rodeos, vamos a comenzar con la lección del día de hoy. Entonces, en primer lugar, comentemos un poquitito y definamos qué se entiende por el método hipotético deductivo y su aplicación, por supuesto, que al contexto educativo, como bien decía. Y tenemos una pequeña definición aquí que dice que este método es una estrategia fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y permite a los estudiantes desarrollar habilidades dos muy importantes, ¿verdad? Que son la del pensamiento crítico y la resolución de problemas, que son las habilidades que más se requieren de los estudiantes y o profesionales hoy en día, ¿verdad? Dice que también esta metodología o esta técnica les brinda a los alumnos la oportunidad de formular hipótesis y analizarlas y por supuesto también, para cerrar esto, contrastar y o comparar estas hipótesis con la realidad, fomentando así un aprendizaje significativo y profundo. Eso es lo que tenemos en primer lugar. En segundo lugar, podemos hablar acerca de... un ratito. ¿Cómo se origina y cuáles son los fundamentos de este método? Dice que sus raíces filosóficas se deben a los señores Francis Bacon y Karl Popper, quienes enfatizaron sobre la contrastación empírica y la formulación de la hipótesis en ese mismo orden las personas que mencioné. El señor Francis Bacon era un empirista y el señor Karl Popper, por otra parte, enfatizaba mucho sobre la formulación de las hipótesis. Ahora bien, este método se basa en la idea de que el conocimiento se construye a través de la formulación de la hipótesis, la deducción de las consecuencias de eso, las consecuencias observables o verificables, y la refutación o la aprobación de dichas hipótesis. Y por supuesto, si bien el método hipotético deductivo se originó en el campo de las ciencias naturales, su utilidad también se extiende a otras áreas, como las ciencias sociales y la educación, como vemos el día de hoy, donde se emplea para resolver problemas y desarrollar nuevos conocimientos. Ahora bien, los pasos del método hipotético deductivo podemos desglosarlo si bien en el video de referencia mencionaba 4 pasos, en esta presentación lo resumo en 3. Esos pasos en realidad, uno de estos pasos se conmuta, o mejor dicho, resume 2 de los que mencionaba en el video de referencia. En primer lugar dice la observación y el planteamiento del problema, ¿sí? Nosotros siempre, o los estudiantes más bien, siempre a través de las observaciones donde ellos van a plantear las cuestiones, los cuestionamientos o problemas a ser analizados. Dice, el punto de partida es la observación de un fenómeno o situación que genera interrogantes y la identificación del problema a resolver. Seguido a esto, se formula o se realiza la hipótesis. A partir de la observación, se formula la hipótesis o posibles explicaciones provisionales que intentan dar respuesta al problema anteriormente planteado. Y esto cierra finalmente con la deducción de las consecuencias observables, ya sea la aprobación o la reprobación o el rechazo de la hipótesis, ¿verdad? Se derivan las consecuencias lógicas de las hipótesis formuladas, es decir, los resultados o hechos deberían observarse si las hipótesis fueran ciertas. Entonces, básicamente en esta lámina tenemos
los pasos que se deben seguir para realizar el método hipotético deductivo. En forma general estamos hablando. Ahora bien, ¿cómo se aplica esto en el contexto educativo? ¿Cómo llevamos este método científico, por decirlo de alguna manera, al contexto educativo? En primer lugar, podemos mencionar lo siguiente, que fomentamos el pensamiento crítico. ¿Cómo? En el aula, el método hipotético deductivo promueve que los estudiantes se pregunten, cuestionen, analicen y también validen sus propias ideas o las de sus compañeros, desarrollando las habilidades del pensamiento crítico frente al planteamiento o para resolver algún problema. Por supuesto que esto conlleva un aprendizaje significativo, porque al involucrar a los estudiantes en el proceso de formulación y comparación o contrastación de la hipótesis, se favorece que el aprendizaje sea más significativo y duradero, ya que involucra al participante o al estudiante en sí, donde los conceptos se aplican a situaciones ya reales. Y por último, por supuesto que lo primordial de esto es el desarrollo de las competencias y así como también las capacidades. Además de las habilidades de pensamiento, este método contribuye al desarrollo de las competencias como la comunicación, el trabajo en equipo, la creatividad, que son esenciales para el éxito académico y profesional. Ahora, ¿cómo realizamos la formulación de hipótesis en el aula? Y bueno, se desglosa a través de los siguientes pasos. En primer lugar, dice partir de los famosos conocimientos previos, ¿verdad? Hacer como, una vez que el docente lleva adelante esto, el hacer las famosas preguntas de a quién alguna vez le pasó, dónde alguna vez vieron, conocen sobre tal cosa, analizar los conocimientos previos que tengan los estudiantes, ya sea de forma académica o empírica, ¿verdad? Los estudiantes deben basarse en sus conocimientos previos y en la información proporcionada por el docente para formular la posible hipótesis, que por supuesto que siempre la idea es intentar dar una respuesta a las preguntas de los problemas planteados. Por supuesto que después de esto se debe también de alguna manera, se fomenta la creatividad, porque la formulación de hipótesis implica un proceso donde uno tiene que cranear, pensar, se fomenta entonces así la creatividad, la imaginación de los estudiantes, que deben de explorar diversas posibilidades y no limitarse a las respuestas convencionales, porque alguno que otro siempre va a querer leer la definición del libro, de Google, de algún lugar, y va a tratar de encuadrar su imaginación a lo que está propiamente escrito, ¿verdad? Pero siendo que no hay que limitar esto, ¿verdad? Hay que dejar a imaginación o creatividad. Por supuesto que de alguna manera también esto viene enlazado con el paso 3, que es guiar cada proceso, ¿verdad? Donde los docentes desarrollan un papel crucial en esta parte al guiar a los estudiantes a la formulación de la hipótesis para que no se vayan por las ramas, entonces proporcionando alguna que otra retroalimentación y orientando hacia el desarrollo de las hipótesis relevantes o plausibles, las que realmente valen la pena o son importantes, que no van a llevar por otro lado. Y finalmente, los estudiantes deben registrar sus hipótesis y estar preparados para defenderlas ante los demás, ante los compañeros, ¿verdad? Cada uno debe defender su propia hipótesis. Ahora bien, la deducción de las consecuencias observables. En primer lugar, podemos mencionar la conexión con la teoría, ¿sí? A partir de las hipótesis ya formuladas, entonces los estudiantes deben identificar las consecuencias lógicas que se derivan de las mismas, ¿verdad? Relacionándolos con los conceptos teóricos ya estudiados. La planificación de la investigación, los estudiantes deben diseñar las estrategias o los experimentos o los experimentos para observar y recopilar la información o las evidencias, mejor dicho, que permitan comprobar que las consecuencias deducidas se cumplen en realidad. Y por supuesto que una vez obtenido esto o realizado este trabajo de campo, porque ya es un trabajo más de campo, analizar los resultados, ¿verdad? Una vez realizada la investigación, los estudiantes analizan los resultados obtenidos y los contrastan, mejor dicho, con las consecuencias deducidas, determinando así las hipótesis iniciales y si se confirman estas hipótesis o deben ser reencausadas o modificadas.
Finalmente, hablando de la contrastación de la hipótesis, ¿verdad? Tenemos que analizar cada aspecto de la hipótesis planteada mediante, en primer lugar, la recopilación de las evidencias, ¿verdad? Porque es muy importante el recabar los datos y los estudiantes que recaban o recopilan estos datos o las informaciones les permite, a ver si les permite o no comprobar las consecuencias deducidas de la hipótesis y que éstas se cumplen o no en realidad. Realizar un análisis crítico. Los estudiantes analizan críticamente los resultados obtenidos, evaluando así si las hipótesis, mejor dicho, se confirman o es necesario reformular o replantear. Y por supuesto que esto también conlleva a la comunicación de los resultados. Los estudiantes presentan y discuten sus hallazgos en el grupo o con el grupo y después frente a los demás también, ¿verdad? Para darle un poco más de seguridad a ya sea la hipótesis acertada o desacertada. El intercambio de ideas siempre es una muy buena opción en estos casos y por supuesto que los estudiantes deben documentar todo el proceso, ¿verdad? Hoy en día se exige la documentación y bueno, menos mal que tenemos los recursos tecnológicos necesarios para documentar absolutamente todo lo registrado o analizado. Ahora bien, llegando a la parte final de esto, nuestro rol como docente. El facilitador o el docente del aprendizaje desempeña, como habíamos mencionado ya anteriormente, un papel fundamental guiando a los estudiantes a través del proceso del método hipotético deductivo y brindando los recursos y las herramientas necesarios. Estimulando también el pensamiento crítico, el docente debe fomentar el desarrollo de este pensamiento crítico de los estudiantes a través de preguntas reflexivas o debates. O también, en algunos casos, la promoción de alguna argumentación o de alguna manera el desafío de un argumento. Es decir, el docente pregunta y repregunta con el fin de que el estudiante tenga una seguridad en la respuesta que está dando. Y por supuesto también la evaluación y la realimentación forman parte, es algo inherente a esto. Dice el docente debe evaluar el proceso y debe proporcionar la retroalimentación constructiva, por supuesto, ¿verdad? Y ayudar a los estudiantes a identificar las áreas en las cuales mejorar y las posibles oportunidades de aprendizaje. Entonces es muy muy importante el rol del docente en esta parte del proceso. Bueno, y para ir cerrando, podemos mencionar algunas ventajas y desafíos, no desventajas precisamente porque el método me permite no tener desventajas, sino que posibles desafíos a mejorar respecto a su aplicación, ¿verdad? En primer lugar, bueno, las ventajas podemos mencionarlas rápidamente. Fomenta el pensamiento crítico, como ya lo dijimos, la resolución de problemas, promueve un aprendizaje significativo y duradero en la mayoría de los casos, desarrolla habilidades transversales como la comunicación y la creatividad, ya que, bueno, se trabaja con el área de lenguas, con el área, bueno, también de artes en algunos casos, o la tecnología mismo, que son ejes transversales para prácticamente todas las materias, ¿verdad? Y permite a los estudiantes asumir un papel más activo en su propio aprendizaje. Los desafíos o las que tenemos por delante, o las oportunidades a mejorar, es lo que iba a decir, requiere un cambio en la mentalidad de las prácticas docentes. Muchas veces nosotros como docentes quedamos encuadrados referente a cierta formulación o ciertas cosas que necesariamente hay que hacerlo de esta manera o si no, no funciona. En cambio acá nosotros tenemos un aspecto un poco más abierto o un poco más plausible como para dar mayor participación a los estudiantes, como para encarar de una manera un poco diferente nuestras clases. Requiere más tiempo, eso sí, este método requiere más tiempo y también muchas veces recursos, más energía también por parte del docente. Puede ser, dice, difícil para algunos estudiantes acostumbrar a un enfoque más pasivo y requiere una evaluación adaptada con el enfoque metodológico, ¿verdad? Entonces también, así como nuestro método es diferente, nuestra evaluación también va a ser ligeramente distinta.
Y finalmente, una conclusión de esto dice que el método hipotético deductivo representa una valiosa herramienta pedagógica que al ser aplicado en el contexto educativo permite a los estudiantes desarrollar habilidades del pensamiento crítico, resolución de problemas y aprendizaje. Si bien su implementación plantea muchos desafíos, tanto como para el estudiante como para los docentes, las ventajas que ofrecen en términos de desarrollo integral del alumno lo convierten en un enfoque metodológico cada vez más relevante y necesario en la educación contemporánea. Entonces, incorporando nuevas habilidades, nuevas competencias para los alumnos, presentamos este informe o esta lección sobre el método hipotético deductivo. Desde ya, muchas gracias por su tiempo. Espero que el material haya servido para los colegas. Hasta luego.